Saludo con gusto a Claudia Chávez, ella es directora ejecutiva del CENET, capítulo Michoacán y Senior Advisor en Turismo. Con el gusto de saludarte, bienvenida. Y también nos acompaña esta tarde el doctor Alberto Guerrero Baena, él es consultor en seguridad, justicia, policía y movimientos sociales. A ambos les agradezco. Y bueno, para hacer más dinámica esta mesa de intercambio de ideas, les pido que su opinión vaya entre un minuto 30, le digo, para intercambiar las ideas. Y me arranco contigo, Claudia, desde tu perspectiva. ¿Cómo estamos llegando a esta temporada de turismo, de vacaciones de Semana Mayor, de Semana Santa, muy esperada en los distintos tiempos que existen a lo largo del año? Hay llegada de turistas nacionales, hay otro periodo de turistas internacionales, sobre todo en invierno, pero ¿cómo estamos llegando frente al panorama que tenemos en algunos estados? Claudia, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Gabriel, buenas tardes. Bueno, comentarte que la Semana Santa siempre ha sido una temporada de las más esperadas en el sector turístico. Porque bueno, puede ser una semana o 2 semanas, tanto Semana Santa como Semana de Pascua. Sin embargo, los últimos años sí se ha experimentado, y sobre todo en los destinos de interior, que las reservaciones casi llegan ya de último minuto, ¿no? Versus, no sé, te podría decir hace 10, 12 años, donde ya la Semana Santa con pues más de un mes de anticipación, ya los hoteles tenían prácticamente vendido el alojamiento, ¿no? Así como los recorridos para los guías de turistas, etcétera. Pero últimamente sí, lo que me he encontrado y comentando con muchos hoteleros es que justamente una semana antes de vacaciones no tienen no llegan ni al 40%, ¿no? en la reservación. Y esto se debe también, claro, hubo mucho cambio también después de la pandemia en que la gente, bueno, pues por todo este tema también de seguridad en salud, se esperaba a conocer las noticias. Sin embargo, también el tema, creo yo que sí, de percepción en materia de seguridad, también está afectando a que las reservaciones se hagan ya de último minuto, ¿no? Platicando con algunos hoteleros, por ejemplo, aquí en Morelia, pues algunos de ellos me dicen, pues ya esperamos que para el día jueves empiece a llegar la gente que no tiene reservación y se quede en nuestros hoteles. Muy bien. Muy bien. Doctor Alberto Guerrero Baena, me gustaría también, ¿cómo estamos llegando? ¿Cómo estamos llegando a esta Semana Santa 2025? Pues yo creo que llegamos con bastantes problemas, sobre todo con una violencia creciente derivado precisamente del tema de los cárteles del crimen organizado. Por otro lado, también un grave problema de patrullaje en carreteras que sin duda te demuestra también que la seguridad no estaba preparada precisamente para este tipo o esta variable de patrullaje que se tiene que hacer. Y por el otro lado, pues también con gobiernos municipales, gobiernos estatales que han sido rebasados. Yo coincido con Claudia precisamente por el hecho de ser de Morelia también, y sin duda te demuestra que en muchos casos, por ejemplo en el caso de Michoacán, que es lo que tenemos nosotros muy cercano, pues sin duda te demuestra que en varias ocasiones una gran parte es la percepción, otra parte sin duda es el tema de qué tanto la autoridad te da la percepción de seguridad de qué es lo que se está realizando, las acciones que te pueden dar, porque también una parte implica mucho los movimientos sociales que hay en cada uno de los territorios. Y por el otro lado también la infraestructura carretera, que sin duda también es un tema que se tiene que analizar, porque al final de cuentas muchas veces el turista se espera hasta el último minuto, no solamente para ver el tema de la seguridad en cuanto a situaciones de incidencia delictiva, sino también para ver cómo está el estado de las carreteras, también para saber en todo caso cómo está la situación en cuanto a los peajes. Y por el otro lado, pues también creo que sin duda te demuestra que ahorita en estos momentos no hay una economía bollante, derivado precisamente de la inseguridad, por el otro lado la incertidumbre en cuanto al tema financiero, y por el otro lado la falta de confianza a las autoridades. Muy bien. Bien, le doy la bienvenida y se integra a esta mesa Fernando Gómez. Él es analista en materia turística y negocios y bueno, como le decía hace un momento, se integra. ¿Cómo estamos llegando? Y te integro, Fernando, ¿cómo estamos llegando a esta Semana Santa?
desde tu perspectiva. Adelante. Con muchas ganas, Gabriel, al igual que la mayoría de la población. Sin embargo, sí, se tiene que subrayar el tema de la seguridad y se tiene que subrayar también el tema de la oferta. La oferta, afortunadamente tenemos muchos destinos, más de 100 pueblos mágicos, y en materia de atractivos turísticos están los sitios arqueológicos, las playas, las ciudades, los centros de convenciones, etcétera. En esta Semana Santa, obviamente se incrementan las visitas a zonas de playas. Sin embargo, estas, la mayoría se venden solas y hay un problema que yo también detecto, que es esta burbuja de confort en la cual se encuentran las autoridades, principalmente del sector turístico y de economía, porque tenemos algunos destinos clásicos que han funcionado muy bien y siguen funcionando, de modo tal que las cifras del 2019 con respecto a 5 años después del COVID, pues ya superamos ese rezago que se venía registrando, pero particularmente dos destinos que son las dos penínsulas, la península de Yucatán, cuya ancla es Cancún y la Riviera Maya, y la otra península en Baja California con Los Cabos, principalmente como destino turístico. Estos dos destinos atraen la mayor parte del atractivo turístico a nivel nacional e internacional. Podríamos estar mejor y podríamos estar mejor detonando otros destinos que están todavía subaprovechados. Y entre ellos también hay que mencionar, llama mucho la atención que siempre están aplicando reportes, sobre todo en medios televisivos, acerca de Acapulco, por ser uno de los destinos más cercanos a la capital, a la Ciudad de México, que es el principal punto de destino también en ciudades, pero también el principal impulsor del turismo hacia territorio nacional. Denme oportunidad, Fernando, Claudia, doctor Alberto, denme oportunidad de ir a la pausa y dos temas que identifico y que me gustaría regresar, la infraestructura y sobre todo el patrullaje. Me parece que coincidimos ahí hay un tema que, como estamos actualmente, teniendo en cuenta que pues parte del turismo también es andar en carreteras, no solamente entre los habitantes de las mismas ciudades, sino la gente que llega a la ciudad, moverse entre los pueblos, pues me parece que ahí hay una deuda. Y no sé si esto abre la puerta para otros destinos que puedan aprovechar, que bueno, no voy a ir a ese destino, voy a ir a otro. No sé de qué manera se estará aprovechando eso. Regreso, voy a la pausa, regresamos. Desde tu perspectiva, comentábamos en la primera, hace un momento en el bloque anterior, sobre también la seguridad que pueda existir en las carreteras. Y no sé si esto también inhibe pues la actividad turística y sobre todo, como bien comentábamos, el tema de las playas que coincido, se venden solas, esta llamada burbuja de confort. Pues que muchos turistas pues ya no se salen ni del hotel, no se salen de esa infraestructura hotelera, no van ni visitan ni siquiera conocen parte de la historia quizás o del pueblo histórico, no sé, o inclusive moverse de una ciudad a otra, pues ante también esto, a la falta de seguridad en las carreteras. Claudia. Así es, efectivamente, el tema de la infraestructura carretera y de la seguridad es importantísima, sobre todo porque nosotros como mercado nacional, pues generalmente viajamos por carretera y nos vamos conectando con los diferentes puntos para ir de vacaciones, ¿no? Y claro que la seguridad afecta y afecta muchísimo, ya no solo económicamente, sino también en el tema del propio empleo, ¿no? Los propios empleados de las empresas turísticas, en el momento en que ven pues, que el nivel de ocupación no sube o el nivel de gasto no sube, pues empieza un desaliento importante y empieza esta fuga de talento, empiezan a retirarse. Entonces, sí que tiene un impacto en todo, ¿no? Tanto en el flujo como en la economía, como en la parte de empleo y de personal. Y es un tema que a mí me interesa mucho tocar porque hemos visto que a mí me gusta viajar mucho carretera y moverme, y vemos cómo también el transporte, el de tráfico pesado, pues ha empezado a circular
por el día y por la tarde, cuando antes lo hacían por la noche y en la carretera pues era mucho más fácil moverte. Y Ya, esto también ha propiciado un número mayor de accidentes, el peligro que se corre al circular entre pues, todos estos camiones o de un solo remolque sí, o de dos claro, remolques con los automóviles de particulares, de turistas. Y en una época de vacaciones como esta en Semana Santa, pues es muy común que en estos últimos años hemos visto cómo ha crecido el número de accidentes, es lamentable, lamentable, pero viene derivado de un problema de precisamente de inseguridad, ¿no? De cuántos robos están sufriendo claro, estos transportes por la noche que han preferido pues cambiar el claro. turno y ya estamos todos en el mismo pues en el mismo horario, ¿no? Y la congestión en las carreteras, etcétera, pues viene a ser también un punto, un Claro, factor determinante para decidir si viajas o no viajas a un muy destino que bien. te queda cerca, ¿no? Muy bien, doctor Alberto, desde esta perspectiva, inhibe también, y no sé si haya algún operativo especial que se haya anunciado, estuve revisando en relación a las carreteras, algún operativo nacional, entiendo que están Los Ángeles Verdes, la Guardia Nacional, pero no sé si hubo algo específicamente para Semana Santa, no lo identifiqué, no sé si ustedes también lo vieron, doctor Alberto. Sin duda, yo creo que es una de las partes más ausentes que tenemos en la actualidad, tomando en cuenta de que la Guardia Nacional pues, es un cuerpo que no ha venido consolidándose. Quizás dentro de las corporaciones estatales sí tienen esta capacidad. Por ejemplo, en este sentido, muchos estados diseñan operativos especiales que de alguna manera ayudan a poder Claro, vigilar lo que son algunos de las veredas o caminos estatales que hay, pero sin duda aquí el problema es que no necesariamente hay una coordinación, no hay una situación de facilidad, porque ante ante un asalto, ante una situación que se pueda presentar en carretera, pues una agencia del Ministerio Público no se tiene cercana, se tiene cercana quizás a la zona más, a la ciudad o poblado más cercano, y eso es un grave problema porque al final de cuentas no hay esa inmediatez para poder resolverle el tema al turista. Por el otro lado, también la barrera del idioma es bien importante. Aquí lo fundamental, sin dudas, es que quizás los estados son los que, o algunos estados son los que de alguna forma se han venido preparando, quizás los que tienen un poco más de bagaje turístico, caso concreto Guerrero, caso concreto la península de Yucatán, la península de Baja California, algunos otros estados como el nuestro, el caso de Michoacán, se prepara con un operativo muy magro que por ejemplo, vigilar el turismo que viaja en carretera o los caminos estatales es muy complejo tomando en cuenta el tipo de destinos que hay, porque no solamente es el turista, como bien lo señalaron, que va a las playas, sino también es un turismo que va a los pueblitos, que va en búsqueda de un destino claro, diferente, un destino alternativo, y que al momento de que sufre algún tipo de delito, pues no sabe a dónde dirigirse o dónde denunciar. Es ahí muy bien. donde sin duda se ha demostrado que no se tiene aún preparado una coordinación absoluta entre las fuerzas federales y estatales, porque sabemos que los municipios pues están rebasados. Esto me lleva a preguntarte, Fernando, hablando justamente, que cuántos pueblos mágicos de estos que están enclavados ya en zonas rurales, pues realmente no llega el turismo por miedo, por recomendación, mejor no vayas, mejor quédate aquí, no tiene caso, no se arriesguen, y se está perdiendo, pues en cierta manera, esa actividad, Fernando. Así es, hace falta una coordinación entre los tres niveles de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal, para precisamente proteger o dar ese acompañamiento, al menos en carreteras, sobre todo en carreteras federales. En las autopistas no hay tanto problema, salvo el que menciona la licenciada Claudia, respecto al tránsito de vehículos pesados. Bien hace falta hacer una revisión a la norma y que el Congreso legisle al respecto, porque se ha relajado. Hay una norma, pero ahora se permite el tráfico de estos vehículos pesados, incluso de doble remolque o pipas, en horarios diurnos, y esto conlleva también una intranquilidad para quienes hacemos uso de las autopistas o de las carreteras.
En carreteras menos transitadas o las que son de conexión entre un pueblo y otro, ahí es insuficiente el número de personas de seguridad pública que nos pudieran acompañar, dado que están asignados a otras labores en la frontera norte y en la del sur para evitar el tráfico de migrantes o contener o controlar, tratar de controlarlos. El número asignado para este acompañamiento pues resulta ser insuficiente, al menos en carreteras, para poder agilizar o incentivar la visita de estos pueblos mágicos y de muchos otros destinos que tenemos muy interesantes al interior del país, no nada más para el turista nacional, sino también para el extranjero. Claro, y bueno, los pueblos mágicos, inclusive algunos nuevos ya pues golpeados por la violencia, los grupos asentados ahí ante la falta de presencia de las autoridades. No me voy tan lejos ahí en Morelos, en Tepoztlán, ¿no? Ya se ha convertido en una base de operaciones. Pero bueno, ese es otro tema. Me tengo que ir a una segunda pausa. No sé si esta situación puede, digamos, fomentar o inclinar que otros polos turísticos se puedan levantar frente a pues esta situación lamentable que no se puede ir a algún lugar por la violencia y pues se tenga que ir a buscar una alternativa, por supuesto, y no sé si esto ya se está generando. Voy a regresar con eso, pausa. Eso contigo, Claudia. Y comentabas antes de irnos a la pausa si esta situación no está generando, pues inclusive hasta una competencia dispar, que pueblos mágicos no se puede ir por la violencia. No sé si hay otros destinos que se estén aprovechando de esta situación, que pues al final de cuentas es lamentable, ¿no? Son empleos, es derrama económica que no llega a donde debería de llegar. Claudia. Sí, lamentablemente, como tú dices, bueno, pues no es tanto que sea una competencia desleal, sino simplemente se aprovechan esas oportunidades y esos vacíos, ¿no? En otros destinos para poder captar el interés de algunos viajeros y decirle, vente conmigo, ¿no? Yo creo que aquí es bien importante la comunicación que desde quienes gestionan los destinos, en este caso, pues los gobiernos locales o estatales, tienen tanto con el sector empresarial turístico como también con el turista, ¿no? Es momento de crear estrategias para generar confianza, para recuperar confianza. Obviamente no se puede tapar el sol con un dedo, pero sí que la comunicación positiva y la información que llegue al turista tenga esa capacidad de generarle seguridad, ¿no? Al momento de visitar el destino, porque si bien es cierto, sabemos muy bien cuáles son los lugares donde ocurren ciertas cosas y en su mayoría, muchos o la mayoría de los destinos turísticos se salvan de estos temas, ¿no? Entonces aquí es la manera en cómo lo comunicamos, qué información damos y por otro lado, qué comunicación hay con el sector empresarial, como por ejemplo establecer protocolos de seguridad, qué hay que comunicar si hubiera algún caso. Claro. Hay ocasiones en que previo a una temporada ocurre un acto, pues algún hecho violento, inmediatamente se empiezan a ver las cancelaciones, ¿no? Y ahí debería haber una estrategia para contrarrestar precisamente eso y seguirle generando confianza a ese turista que ya había decidido venir a un destino. Sí, justamente me estoy tratando de poner en los zapatos, por ejemplo, de Culiacán, Alberto, cómo ofrecerle eso, ¿no? Qué difícil, qué complicado puede ser, inclusive en esta situación que a lo mejor ya no es desconocida la situación por la que está pasando ese destino específico, pero bien comentas, la confianza es clave para generar turismo actualmente, sobre todo aquí en este país tan violento, doctor Alberto. Ese es un grave problema porque al final de cuentas desde la autoridad se tiene que generar certeza dentro de la perspectiva empresarial, desde la perspectiva del turista y por el otro lado, como lo dijo Claudia y me cuelgo de esas palabras, la comunicación certera. Yo creo que en este sentido la autoridad no ha sabido interpretar las necesidades tanto de los turistas como en todo caso como de los propios empresarios y trasladarlo, digo, para todo evento hacen una mesa de seguridad
caso concreto las elecciones, ahora que va a haber elecciones judiciales exactamente va a suceder lo mismo. Creo que en este sentido tendría que haber una mesa de seguridad turística precisamente para que se sienten en la misma toma de decisiones empresarios, cámaras de turismo, la autoridad misma, la seguridad, la fiscalía, las fiscalías que de alguna manera son quienes remiten todo el tema de investigación. Y por el otro lado, pues al final de cuentas, establecer esa plena coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales, que digo que en lo municipal realmente no hay mucho, pero que sin duda te demuestren que hay esa uniformidad de criterios. Por ejemplo, el caso de Culiacán, sinceramente, sería muy difícil cuando una ciudad se encuentra en medio, o un estado se encuentra en medio de una guerra civil, por ejemplo, y hay que señalarlo, es una guerra civil entre un cártel que se dividió y que sin duda pues te inhibe todo el tema del turismo, pero hay otros estados que sin duda pueden generar estas mesas de trabajo, sobre todo mesas para generar política de seguridad, para dejar a un lado el tema ideológico y ponerse a trabajar en planes que de alguna manera desemboquen en operativos tanto para carreteras federales, porque al final de cuentas las autopistas, otras que son carreteras federales, y por el otro lado caminos estatales, que sin duda muchos de ellos son los que transita el turismo local, el turismo que no sale del estado, pero que busca otro tipo de destinos o para lo que le alcanza, hay que decirlo así, y que sin duda busca alternativas. El grave problema es que si desde la autoridad no se ejerce ese grado de confianza, pues estamos ante una perdición total. Fernando, en este sentido, teniendo en cuenta estas vacaciones, pues ya arrancamos con varios hechos violentos, no ligados al turismo, pero al final de cuentas está ahí en la percepción, ciertamente la violencia, le veía ahí en la Ciudad de México, en Guadalajara, lo del concierto acá en el Estado de México también. Entonces, pues esa percepción se va moviendo. La participación de los empresarios también es clave en este mismo sentido, Fernando. Sí, hay que darle la certidumbre a todo este sector, tanto al inversionista, al turista, o sea, al consumidor, al proveedor de servicios, precisamente para generar un retorno positivo y una derrama económica con efecto dominó en todos los sectores. El tema de la seguridad persistirá, no obstante que a diario, en las madrugadas, se supone las autoridades federales se reúnen para combatir este índice delictivo en todo el país. Sin embargo, creo que hace falta que se integren precisamente otros representantes del gremio turístico, del gremio del sector económico, etcétera, para generar un ambiente, una percepción, al menos una estrategia de comunicación que permita promover otros destinos. Si bien tenemos destinos conflictivos como los que mencionaron ya, tenemos muchísimos otros, pero muchísimos otros que pueden ser explotados. ¿Qué se necesita? Una estrategia que te permita proyectar la imagen del país y de sus atractivos de manera visual, por ejemplo, como lo hace el propio Estados Unidos y otros países que en sus películas, en sus programas, en sus series, en sus novelas, todos los programas que realizan, ubican perfectamente sus locaciones, las promueven. Otros países como República Dominicana, incluso programas mexicanos allá para transmitirlos por televisión, y eso genera una percepción de atractivo visual y una percepción que te dan ganas de visitarlos. Así deberíamos establecer una estrategia similar que ha probado efectividad en las películas, por ejemplo, norteamericanas, mientras temas de narcocorridos y narcohistorias que pues sí, y hay una cultura también de consumo, pero lo que hay que generar es una percepción de mayor certidumbre, mayor atractivo para nuestro país y generar una mayor derrama económica y un sentido positivo a todo esto, ¿no? Muy bien, Fernando, Claudia, Alberto, muchísimas gracias
por haber compartido esta mesa de debate muy interesante y bueno, esperemos que nos vaya bien al cierre de estas vacaciones de Semana Mayor, de Semana Santa. Muchísimas gracias a los tres y nosotros nos vamos, marcamos una breve pausa, somos una organización de la información y regresamos.